Es sorprendente cómo los padres no se dan cuenta de esto. ¿Sabías cuánto pesa cada palabra en la mente de tu hijo? Hoy vamos a descubrir 10 frases. 5 que levantan palacios de confianza y 5 que pueden derrumbarlos como castillos de arena, para que el vocabulario de tu hogar se convierta en un aliado de la autoestima. Quédate hasta el final. Tendrás un kit práctico para asegurar que cada "te amo" pese más que cualquier crítica y que tu voz deje huellas de valor, no cicatrices de duda. Frases que destruyen la autoestima de tus hijos. Frase destructiva 1. Eres un desastre. Ponerle una etiqueta como desastre es como clavar un letrero en su frente que todos, incluido él mismo, leerán una y otra vez. Este cartel es difícil de quitar y puede hacer que se vea a sí mismo como un problema permanente. En lugar de etiquetar, describe la acción específica. Hoy tu cuarto quedó revuelto. ¿Te ayudo a organizarlo? Esto hace que el problema sea temporal y solucionable, no una característica de su identidad. Las etiquetas negativas se acumulan como polvo en su autoestima, opacando su brillo natural. Cambiar el enfoque hacia la acción le da una salida para mejorar sin sentirse juzgado. ¿Cuántas veces esta semana usaste una etiqueta sin darte cuenta, como desordenado o flojo? Durante un día, cada vez que sientas el impulso de etiquetar, para y reformula la frase. Por ejemplo, en vez de "eres un desastre", di "veo que dejaste los juguetes por ahí". Anota cómo responde tu hijo. ¿Se tensa menos? ¿Propone soluciones? Frase destructiva 2. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Comparar a tu hijo con un hermano, primo o amigo es como poner 2 plantas distintas bajo la misma lámpara y exigir que crezcan igual. Cada niño es una especie única, con su propio ritmo, necesidades y fortalezas. La comparación no solo lo hace sentir insuficiente, sino que siembra rivalidad y resentimiento. En cambio, reconoce su progreso personal. Me encanta cómo practicaste esa canción hoy. Estás avanzando mucho. Esto lo motiva a enfocarse en su propio camino, no en el de alguien más. Cuando quieras comparar, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿qué logro único puedo celebrar de este niño ahora mismo? Crea un momento de brillo semanal, donde cada hijo reciba un reconocimiento. Reflexiona al final del día. ¿Cuántas veces escuchaste sin interrumpir? Intenta aumentar ese número poco a poco y observa cómo tu hijo se abre más. Frase destructiva 3. Nunca haces nada bien. La palabra nunca es como un terremoto verbal que sacude la autoestima de tu hijo, abriendo grietas en su memoria de logros. Decir nunca haces nada bien borra de un plumazo todos sus esfuerzos pasados y lo hace sentir atrapado en un ciclo de fracaso. Imagina que pegas un letrero en su cuarto que dice "falla permanente". ¿Quién podría crecer feliz ahí? En lugar de nunca, usa esta vez. Esta vez no salió como querías. ¿Cómo lo podemos intentar diferente? Este cambio abre la puerta a la mejora y le recuerda que un error no define su valor. Además, palabras absolutas como nunca o siempre pueden hacer que tu hijo deje de intentarlo porque siente que no hay esperanza de cambiar. Piensa en nunca como una nube negra que tapa el sol de sus logros. Cámbialo por un rayo de luz que ilumina el próximo paso. Durante una semana, evita palabras absolutas y reemplázalas con frases específicas. Por ejemplo, en vez de "nunca recoges tu ropa", di "hoy tu ropa quedó en el suelo. ¿La ponemos juntos en el cesto?". Fíjate si tu hijo responde con más disposición. Frase destructiva 4. Apúrate. Eres lentísimo. La prisa humillante es como un silbato estridente que paraliza en lugar de acelerar. Llamar a tu hijo lentísimo etiqueta su ritmo, como un defecto, haciéndolo sentir inadecuado. Cada niño tiene su propio tempo,
y presionarlo con críticas puede generar ansiedad o inseguridad. En cambio, prueba. ¿Quieres que dividamos la tarea en pasos para hacerla más fácil? Esto transforma un sprint estresante en una caminata guiada. También puedes convertir el tiempo en un juego. Usa un temporizador visual y di, vamos, a ganarle al reloj juntos. Así, el desafío se vuelve divertido, no una prueba de su valía. Este enfoque respeta su ritmo y lo motiva a organizarse sin sentirse juzgado. Coloca temporizadores visuales para tareas como vestirse o hacer la tarea y hazlo un juego. ¿En cuántos minutos crees que podemos terminar? Observa si se involucra más. Al final del día, piensa, ¿cuándo me impacienté y critiqué su ritmo? La próxima vez, respira hondo y ofrece ayuda en lugar de una etiqueta. Frase destructiva. 5. Si sigues así, nadie te va a querer. Esta frase es una advertencia tóxica que suelta un ancla oxidada en el autoconcepto de tu hijo. Condicionar el amor con frases como esta envía un mensaje devastador. Mi afecto es frágil, un error puede romperlo. Esto puede generar miedo al rechazo y una necesidad constante de complacer a los demás. En cambio, reafirma el vínculo. Incluso mientras corriges, te amo y por eso hablamos de esto para que estés bien. Este enfoque le enseña que el amor es incondicional, aunque los comportamientos puedan ajustarse. Además, al separar la acción de la persona, le das seguridad para crecer sin temor a perder tu cariño. Pregúntale en un momento tranquilo, ¿qué necesitas para sentirte seguro de mi cariño, incluso cuando te corrijo? Esto abre un diálogo que fortalece su confianza. Piensa en tu amor como un abrazo que nunca se suelta, sin importar los tropiezos. ¿Cómo puedes recordarle ese abrazo en los momentos difíciles? Descubre ahora las 5 frases que construyen la autoestima de tus hijos. Frase constructiva 1. Veo cuánto te esforzaste y funcionó. Imagina que tu hijo es un pequeño jardinero que riega su primera planta con entusiasmo, pero sin experiencia. Si le dices, eres un genio, puede sentirse bien al momento, pero no entenderá qué hizo bien ni cómo repetirlo. En cambio, al señalar el esfuerzo específico, regaste justo a tiempo y la pusiste donde le da el sol perfecto, le das un mapa claro de su éxito. Esto es como ponerle fertilizante de alta calidad a sus raíces emocionales. Crece fuerte, sabiendo qué acciones lo llevaron a brillar. Reconocer el proceso, no solo el resultado, le enseña que el esfuerzo es la clave, no un talento innato que podría no controlar. Además, al nombrar detalles, lo invitas a reflexionar sobre su propio trabajo, lo que refuerza su capacidad de autoevaluación. La próxima vez que veas su tarea o un dibujo, puedes señalar un paso específico que hizo bien, como «me encanta». ¿Cómo mezclaste los colores aquí? Durante una semana, anota cada vez que reconozcas un esfuerzo concreto y observa si tu hijo empieza a hablar más de lo que hace con orgullo. Este hábito puede transformar la forma en que se ve a sí mismo, como si estuviera construyendo un álbum de logros invisibles. Frase constructiva. 2. Confío en tu criterio. Decide tú. Darle a tu hijo la oportunidad de tomar pequeñas decisiones, como elegir su ropa para la escuela o qué fruta llevar de lunch, es como entregarle la llave de un cuarto mágico llamado autonomía. Cada vez que gira esa llave, fortalece su confianza, como si estuviera entrenando un músculo. Este acto le dice, eres capaz de pensar por ti mismo. No subestimes el poder de estas decisiones pequeñas. Son los primeros pasos hacia la independencia. Por ejemplo, cuando elige una playera y recibe un cumplido, asocia su decisión con un resultado positivo. Con el tiempo, esto se convierte en una escalera que lo lleva a decisiones más grandes con seguridad. Piensa en 2 decisiones simples que puedas delegarle mañana, como qué juego jugar en familia o cómo organizar su mochila. Después, fíjate si camina con la espalda un poco más recta o habla con más convicción.
Haz un día de decisiones una vez a la semana, donde tu hijo tenga control sobre algo pequeño y celebra sus elecciones con un «me encanta cómo». ¿Pensaste en eso? Frase constructiva. 3. Gracias por ayudar. Tu aporte hizo la diferencia. Incluir a tu hijo en tareas familiares, como doblar la ropa o preparar la cena, y luego agradecer su contribución específica. Gracias a ti, pusimos la mesa rápido y cenamos todos juntos. Lo hace sentir como un jugador clave en el equipo familiar. Es el mismo orgullo que siente un futbolista al ver su nombre en el marcador tras una asistencia. Este reconocimiento no solo valida su esfuerzo, sino que le da un sentido de pertenencia y propósito. Además, al pedirle su opinión sobre cómo mejorar la tarea la próxima vez, abres un ciclo creativo que lo mantiene enganchado y lo motiva a participar activamente. La próxima vez que ayude, pregúntale, ¿qué podríamos hacer diferente para que sea aún más divertido? Esto lo invita a ser parte del proceso creativo. Lleva un registro mental de las veces que tu hijo se ofrece a ayudar después de recibir este tipo de reconocimiento. Probablemente notarás que busca más oportunidades para contribuir, como si estuviera ansioso por volver a sentir ese brillo. Frase constructiva 4. Es normal equivocarse, lo importante es corregir. La infancia es como una pista de patinaje. Las caídas son inevitables, pero lo que importa es cómo las enfrentamos. Si celebras el momento en que tu hijo se levanta y lo intentas de nuevo, mira cómo encontraste otra forma de resolver ese problema. Le enseñas que los errores son escalones hacia el aprendizaje, no pozos de vergüenza. Esta mentalidad lo protege contra el miedo al fracaso, que puede paralizar a los niños conforme crecen. Piensa en cada error como un diploma de valentía. Muestra tus propias cicatrices con orgullo, como cuando cuentas una anécdota de un error que corregiste. Esto normaliza el proceso y lo hace sentir seguro para experimentar. Cada rasponazo es una medalla de coraje. ¿Cómo puedes compartir una historia de tu propio tropiezo para que se sienta acompañado? Cuando cometa un error, haz una pausa y dile, ¿qué aprendimos esta vez? Esto convierte el tropiezo en una lección compartida, no en un momento de juicio. Frase constructiva. 5. Cuéntame más. Quiero entender cómo te sientes. Escuchar con atención plena es como tender un espejo de agua cristalina donde tu hijo ve reflejada su propia importancia. Cuando le haces una pregunta abierta y te quedas en silencio unos segundos, creas un espacio sagrado para que sus emociones fluyan. Por ejemplo, si dice, estoy enojado, responder con, cuéntame más, ¿qué pasó? Y esperar pacientemente puede revelar detalles profundos que de otro modo quedarían escondidos. Este hábito fortalece su inteligencia emocional y le enseña que sus sentimientos son válidos. Además, el silencio intencional es una herramienta poderosa. Esos 5 segundos de pausa son como un imán que extrae pensamientos guardados. La próxima vez que comparta algo, cuenta mentalmente hasta 5 antes de responder. Notarás cómo brotan más palabras de su parte. Reflexiona al final del día. ¿Cuántas veces escuchaste sin interrumpir? Intenta aumentar ese número poco a poco y observa cómo tu hijo se abre más. Cada frase que pronunciamos podría ser un golpe de martillo o un trazo de pincel en el mural interno de nuestros hijos. 5 frases construyen elogio específico, confianza delegada, gratitud por la ayuda, validación del error como maestro y escucha empática. 5 frases destruyen etiquetas permanentes, comparaciones, generalizaciones absolutas, prisa humillante y amor condicionado. Decide hoy con cuál paleta pintarás la autoestima de tu familia. ¿Te sirvió este mapa de palabras poderosas? Suscríbete a Padres e Hijos y acompáñanos en la próxima entrega, donde seguiremos regando semillas de seguridad
para que mañana florezcan adultos con raíces firmes y alas listas para volar. Nos vemos.